Todas. Hoy tenemos nuestra clase número 5 asociada a el sistema muscular. Dentro de los objetivos de la clase y el desarrollo embriológico general de los músculos, explicar la histología del tejido muscular esquelético, explicar las características de regiones musculares y músculos de referencia, identificar aspectos clínicos y funcionalidad. Dentro de los tipos de músculo tenemos tres tipos que corresponde al estriado, que también se denomina esquelético, que este se encuentra sobre los huesos y permite el movimiento de las palancas, que son las articulaciones. O sea, las palancas óseas a través de las articulaciones. Tenemos el músculo cardíaco, que tiene como función principal el bombeo del corazón. Y el músculo liso, que entre sus funciones está la motilidad del sistema de las vísceras, y además lo podemos encontrar en algunas estructuras móviles como por ejemplo las pupilas. Aquí podemos ver las características histológicas de los distintos tipos de músculo. El músculo esquelético y el músculo cardíaco derivan del mesodermo, por eso comparten algunas características como la presencia de estriaciones. Esto le da al músculo esquelético también su nombre, el músculo estriado. ¿Ya? Además de las estriaciones que van a ser dadas principalmente por su estructura fibrilar y la presencia de sarcómeros, que corresponde a esta estructura que va a generar la fuerza contráctil del músculo. Va a presentar además múltiples núcleos en cada una de sus células, a diferencia del músculo liso y el cardíaco. En el caso del músculo cardíaco podemos encontrar uno o máximo dos núcleos en su célula, y en el caso del músculo liso vamos a encontrar una sola célula, y además fíjense que sus células están muy cerca una de la otra y que además no presenta estriaciones, y por eso su nombre, que es el músculo liso. Aquí tenemos ya un cuadro de comparación de las características de los tipos de músculo. Podemos encontrar la localización del músculo esquelético, sale localización músculo esquelético, pero podemos, por ejemplo, definir lo que se encuentra sobre los huesos, ya atravesando las articulaciones. El cardíaco va a estar en la pared cardíaca, en la pared media del corazón. Y el músculo liso vamos a encontrar en la pared media de los vasos, de las vísceras y otros órganos, como por ejemplo ya había explicado, a nivel del ojo. Dentro de la función, el músculo esquelético genera movimiento de huesos a través de las articulaciones, mantiene la postura, da forma al cuerpo. El músculo cardíaco tiene una acción de bombeo del corazón, y tenemos en el caso del músculo liso movimientos viscerales y la peristalsis. Dentro de las características celulares, podemos encontrar que el músculo esquelético presenta estriaciones, al igual que el cardíaco, y el liso no las presenta. En cuanto a los núcleos, en el caso del esquelético puede encontrar múltiples núcleos, el cardíaco único, e incluso podríamos encontrar en algunas células máximo dos, y en el caso del liso vamos a encontrar solamente un núcleo. Dentro de las características especiales, presenta un sistema de túbulos transversos bien desarrollados, que correspondería a esta estructura que ya les comenté como sarcómero. Y en el caso de la pared cardíaca también presenta un sistema de túbulos, pero además presenta unos discos intercalares. Estos discos intercalares lo que hace es generar una unión intercelular, ¿ya? O uniones de tipo gap, que hacen que finalmente el músculo cardíaco actúe como si fuese una sola célula y se contrae en conjunto. En el caso del músculo liso, tiene ausencia de túbulos transversales. El modo de control, el esquelético es voluntario y el cardíaco y el liso son involuntarios. Por lo tanto, estos van a estar controlados por el sistema nervioso autónomo simpático o parasimpático. Y en el caso del voluntario va a ir controlado principalmente por el sistema somático. El tipo de contracción, en el caso del músculo esquelético, va a tener contracción y relajación rápida. En el caso del cardíaco, va a tener una red de fibras contráctiles que actúan como una sola, y eso lo explicaba por la presencia de los discos intercalares, ¿ya? Y tiene además una autoexcitación rítmica, está constantemente marcando un ritmo de contracción.
Y en el caso del liso tiene contracción y relajación lenta y también tiene una autoexcitación rítmica dado a su característica de ser involuntario y que siempre tiene que estar en movimiento. En el caso de las vísceras. Recordar algunos hitos de la embriología del sistema musculoesquelético. Ya una vez que se forma, que tenemos la etapa del disco trilaminar, recuerden que se van a formar los somitas, que va a tener dos partes, una porción ventromedial y una porción dorsolateral. La porción ventromedial va a dar origen al tejido mesenquimal y al tejido esquelético, y al sistema esquelético, y la dorsomedial va a dar una estructura que se llama el dermomiotoma y que posteriormente va a dar origen a los músculos. Aquí nosotros podemos ver distintas estructuras. Ya, por ejemplo, con el número 1 vemos el celoma intraembriónico o embrionario. Con el número 2 el mesodermo, en este caso mesodermo lateral. Con el número 3 la notocorda. Con el número 4 vemos los somitas. Con el número 5 vemos el endodermo. Ya en el caso de el número 4 es el mesodermo paraxial, para ser más específico, que se está convirtiendo en el somita. El número 6 corresponde al tubo neural. El 7 es el esclerotoma. El 8 correspondería al mesodermo. El, el número 9 es el dermomiotoma. Ya el 10 es el mismo dermomiotoma que se empieza ya a diferenciar. Ya en el caso del número 11 corresponde al ectodermo, ya que se va a estar convirtiendo en la epidermis o la futura epidermis. Ya el número 12 corresponde al dermatoma, que va a ser posteriormente la futura dermis, y el 13 corresponde al miotoma, que corresponde finalmente al futuro músculo. Dentro de la embriología del sistema muscular, los músculos derivan del mesodermo paraxial, ya tanto del sistema somitas que forman los somitas y los somitómeros. Em, del mesodermo lateral, la hoja esplácnica va a derivar lo que es músculo liso, que es el digestivo y el músculo cardíaco. Y del ectodermo va a nacer estructuras como el músculo liso del iris, los miopiteliales de las glándulas mamarias y sudoríparas. El músculo cardíaco se desarrolla también a partir de la hoja esplácnica del mesodermo lateral, que va a envolver al tubo cardíaco. Del músculo liso, las vísceras se van a desarrollar a partir de la hoja esplácnica del mesodermo lateral, que va a ir a envolver el intestino y sus derivados. Los músculos lisos del iris, miopiteliales y de las glándulas mamarias sudoríparas derivan del ectodermo, como ya se los había mencionado. Y el músculo esquelético, que es de lo que vamos a empezar a hablar ahora, deriva del mesodermo paraxial. Los somitómeros, a diferencia de los somitas, no se organizan en segmentos y mantienen una estructura laxa. Los mioblastos se van a fusionar formando las estructuras alargadas y multinucleadas. Al final del tercer mes van a aparecer estrías típicas de las miofibrillas. En cambio, los somitas se organizan en los segmentos que formarán dos regiones musculares, que al final de la quinta semana va a formar la musculatura hipomérica, que va a formar la región dorsolateral del somita, y la musculatura epimérica, que es el miotoma, que va a formar formada por la región dorsomedial del somita. Los mioblastos se van a fusionar formando estructuras alargadas multinucleadas y también, al igual que en el caso de somitómeras, van a formar las estrías típicas de las miofibrillas. Los patrones de formación del músculo van a ser controlados por el tejido conjuntivo, hacia donde migraron los mioblastos.
En la cabeza vamos a tener derivación muscular desde la cresta neural y de la zona occipital y cervical mesodermo somítico, pared corporal y miembros del mesodermo lateral. Bueno, entonces, ¿qué tengo? Que se van a organizar los segmentos con un nervio para cada segmento. Y esto es importante, porque nosotros habíamos hablado de la cresta neural solamente para la formación de estructuras de cabeza. Pero la cresta neural también va a ir acompañando a estas estructuras dorsomediales y dorsolaterales. ¿Ya? Y que se va a dividir en un ramo primario dorsal y un ramo primario ventral, que va a ir acompañando el desarrollo de la musculatura. ¿Ya? Y estos ramos van a ir acompañando el epímero y el hipómero respectivamente. ¿Ya? Entonces, ¿a qué va a dar origen el epímero? Va a formar los músculos extensores de la columna. Y el hipómero va a formar los músculos de las extremidades y la pared corporal. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos el epímero que va a ir a formar, uy, que me quedó feo, lo siento, que va a ir a formar los músculos extensores de la columna y el hipómero que va a ir a formar lo que es la zona de la pared y además las extremidades. Entonces, a medida que empieza también a generarse el esbozo del miembro superior y el esbozo de la extremidad inferior, el miotoma también va a empezar a crecer junto o acompañando el crecimiento de las condensaciones mesenquimatosas que en el futuro van a ser los huesos. Aquí tenemos entonces los epímeros, aquí tenemos los hipómeros y fíjense cómo van desarrollándose o desplazándose hacia anterior. ¿Ya? Y aquí tenemos los segmentos en base a esta estructura. Tenemos en la zona superior la zona cervical, tenemos los miotomas torácicos, perdón, occipitales, estos son los occipitales, estos son los cervicales, los torácicos, lumbares, acá son los sacros, y finalmente los coccigios. ¿Ya? Y estos van a ir a formar distintas estructuras musculares y a medida que se van formando, también van recibiendo inmediatamente la inervación. Una vez que se van desarrollando los dermatomas, ¿ya? Fíjense que en un inicio el segmento va de manera, van derecho, los dermatomas, perdón, los miotomas. Pero a medida que se empieza a desarrollar el miembro superior, este empieza a tener una rotación externa. En cambio, el miembro inferior empieza a tener una rotación interna. Y esto va a dar origen al recorrido de los futuros nervios y la composición muscular. Entonces, todos los que están aquí en color amarillo van a pertenecer a un compartimiento extensor, que tiene la función de extender los segmentos. En el caso de los que están en verde, están asociados al compartimiento flexor. ¿Ya? Y los que están aquí en color rojo son nervios, o sea, son músculos que vienen inervados por ramos craneales. De los arcos branquiales también vamos a tener derivación muscular y nerviosa. Ya fíjense, del primer arco branquial van a derivar los músculos que son de tipo masticatorios, ya el massétero, el temporal, el vientre anterior del ligástrico y por lo tanto van a ser inervados por el quinto par craneal que es el trigémino. Los que están en color amarillo corresponden a los músculos de la expresión facial, que van a ser todos aquellos que van a generar algún gesto a nivel de nuestra expresión, ya sea, por ejemplo, el guiño, sonreír, fruncir el ceño,
poner cara triste, feliz, ya estos músculos nunca van a estar trabajando de manera aislada y van a ser inervados por el séptimo par craneal, que deriva del mismo arco. Algunas alteraciones, aquí tenemos el síndrome de Poland, que ocurre a una alteración musculoesquelética congénita caracterizada por la ausencia parcial o total del músculo pectoral mayor, que también puede ir asociada con la pérdida del pectoral menor y del dorsal ancho. Se asocia principalmente a abnormalidades de la extremidad superior del mismo lado, ¿ya? Y no existe un patrón de herencia determinado ni factores de riesgo definidos. Es excepcional la recurrencia familiar, la patogenia no se sabe bien cuál es, y lo que se asocia es que es a una restricción del flujo sanguíneo durante el desarrollo de esta estructura. Recordemos que cuando nosotros tenemos a un individuo, nosotros lo primero que vamos a ver la piel. Pero si sacamos la piel, vamos a encontrarnos con la fascia superficial, que es un tejido subcutáneo, el cual tiene es un tejido conectivo, ya que va a derivar del mesodermo, ya por lo tanto va a tener características asociadas a las células que derivan del mesodermo, o sea, tejido conjuntivo. En este caso va a tener una gran cantidad de tejido adiposo, por eso la coloración. Luego tenemos la fascia profunda, que también es un tejido conectivo, pero este es mucho más fibroso y va a ir a envolver a las estructuras musculares. Y después de eso nosotros nos encontramos con el músculo, el cual va a contener cada uno de los músculos, los distintos tejidos que los van a envolver. Si nosotros seguimos pasando y sacando el músculo, ahí vamos a encontrarnos recién con hueso. Y así sucesivamente podemos ir siguiendo sacando capas. El órgano músculo se va a componer por distintos tipos de tejido, por eso es un órgano, ¿ya? Por eso hay que destacar de que está formado por lo que son los miocitos, que son las células musculares, la fascia, además de los tejidos conectivos como epimicio, perimicio, endomicio, tendones, que son tejido también conectivo, ¿ya? La fibra muscular corresponde a la unidad contráctil, y va a responder a un impulso nervioso, así que también tenemos involucrado tejido nervioso. Y este impulso puede ser de tipo voluntario cuando nosotros decidimos mover o puede ser de forma involuntaria o refleja, por ejemplo, si nosotros ponemos la mano sobre algo caliente y la retiramos. Con esto va a generar una respuesta del músculo que va a hacer que se acorte produciendo el movimiento. La mayoría de los músculos se insertan en el esqueleto, aunque hay otros que se insertan en órganos como los ojos, la lengua, la faringe, el ano o la piel, ¿ya? Y por eso tenemos los músculos de la expresión facial. Existen aproximadamente 500 músculos estriados y equivale al 40% del peso corporal. Y tenemos distintas formas, dirección, rectilíneas, oblicuas, transversas, etc. El músculo se va a componer principalmente de fibras musculares y que éstas van a generar la fuerza a través de su contracción. Vamos a tener tejido conectivo, tendones y además tejido nervioso y va a llegar también tejido vascular. Los tendones es tejido conectivo denso regular, ya va a transmitir la fuerza desde el músculo hasta el hueso. Ya dentro de las características histológicas, presenta componentes fibrilares ensamblados de manera que es altamente organizada, se pone de manera paralela una al lado de la otra, tiene gran cantidad de colágeno tipo 1 y en menor proporción de tipo 6 o sea, 3 y B6. Ya la zona de unión entre, ahí estamos viendo un tejido de tendón, fíjense lo ordenado que es, cómo están sus fibras muy bien organizadas. ¿Ya? Unión
del tendón, que son zonas de transición entre el músculo y el tendón, que es tejido muscular a tejido conectivo denso regular, que eso es la unión miotendínea o miotendinosa, y tenemos otra que corresponde a la zona de unión del tendón con el hueso, o sea, de tejido conectivo denso regular a tejido conectivo calcificado compacto. ¿Ya? Y eso se llama entesis. Alrededor de los tendones nosotros podemos encontrar vainas sinoviales que van a ser precisamente estructuras que van a tener como función reducir el roce que se produce entre este tejido que es tan fibroso y en zonas donde tenemos alta cantidad de tendones, como por ejemplo en la mano o en los pies, ¿ya? Para así reducir el roce y que estos no empiecen a generar lesiones. Ahora, ¿se pueden lesionar? Sí, al igual que todas las otras estructuras de nuestro cuerpo. Positiva, lo siento por eso. Tenemos la estructura del músculo esquelético, ya que va a estar compuesta por la fibra muscular, en la cual cada fibra muscular va a estar rodeada por un tejido conectivo que se llama el endomisio, que son estas estructuras blancas que vamos viendo aquí. Ya ahí agarré la zona central, sería la fibra muscular, y lo que lo rodea sería el endomisio. El conjunto de fibras musculares va a formar el fascículo muscular. Entonces, el conjunto de fibras musculares es el fascículo y cada fascículo va a estar rodeado también por un tejido conectivo que se llama el perimisio. El conjunto de fascículos va a formar el músculo propiamente tal y va a estar rodeado por un tejido conectivo que se va a llamar el epimisio. Y sobre el epimisio, esa línea no va a ir esta estructura transparente que corresponde a la fascia profunda. Dentro de la organización del sistema muscular, la zona de contracción va a corresponder al sarcómero, el cual se va a delimitar por estas líneas zigzag que corresponden a las líneas o a los discos Z. Entre cada disco Z nosotros vamos a tener las fibras contráctiles, las fibras de modulación y las fibras de fijación. Las proteínas contráctiles, no fibras, las proteínas contráctiles corresponden a la actina y a la miosina. La actina también se considera o se le llama cadena liviana y a la miosina se le llama o se le denomina cadena pesada. ¿Ya? La miosina es la encargada de generar tracción o sea, engancharse a la miosina, traccionarla para que los discos Z se acerquen entre sí y así generar la contracción muscular. Aquí tenemos distintas zonas. Tenemos la banda I, donde vamos a encontrar solamente filamentos finos o filamentos de actina. Vamos a tener la segunda zona, la zona de aquí, donde vamos a encontrar la banda A, donde vamos a encontrar ambos tipos de fibras. La zona H corresponde solamente a filamentos de miosina, ¿ya? Y en el caso de la línea M es la zona central del sarcómero y vamos a encontrar la zona de unión o proteínas de unión de las miosinas de un lado con el otro. Las proteínas del músculo esquelético, como ya dije, tenemos la cadena pesada formando por miosinas, el cual tiene unas doble cabezas, que son las cabezas de fuerza, ya que está formada por una cadena. Aquí tenemos la zona flexible y aquí tenemos la zona rígida. La miosina, o sea, la actina, que va a ser la cadena liviana, son estas azules que están aquí. Pero fíjense que esta no está sola, sino que tiene otras proteínas. Una de ellas es la tropomiosina, la cual genera un bloqueo de unión entre la actina y la miosina. Por lo tanto, la tropomiosina es una proteína moduladora. Otra proteína moduladora que encontramos es el complejo de troponina. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El calcio se va a unir a la troponina
y la troponina va a cambiar su conformación generando un desplazamiento de la tropomiosina, generando finalmente que quede libre el espacio activo de la actina. Y de esa manera la miosina va a unirse a la actina para generar la tracción. Entonces ahí tenemos la miosina y la actina. Ahí se ve la troponina y la tropomiosina, que son las proteínas moduladoras. Y aparte de esa tenemos la tinina y la nebulina que tienen la función de fijar estas proteínas porque esto no está en el aire. ¿Ya? En el caso de la tinina va a anclar a la miosina y la nebulina va a estar anclando a la actina. Y aquí esto era lo que les explicaba. Fíjense que de aquí va a siempre estar cayendo, de ahí siempre va a estar cayendo un calcio, es esa pelotita amarilla, que va a actuar sobre la troponina. La troponina va a cambiar su conformación y va a desplazar al azul, que es la tropomiosina. Y una vez que se libera la actina, la cabeza de la miosina va a ir traccionando. Pero para eso necesita el elemento que se ve aquí, que corresponde a ATP. ¿Ya? Así que constantemente se va a requerir ATP tanto para contraer como para relajar la contracción muscular. Tenemos nosotros fibras musculares, tenemos tipo 1, tipo 2A y tipo 2X. Las tipo 1 son fibras que se denominan rojas porque tienen una alta cantidad de riego sanguíneo y eso va a hacer de que sean fibras de tipo lentas, o sea, van a demorarse en activar su sistema de no solamente de contracción, sino que de sustrato energético, ya que utilizan un proceso que se llama fosforilación oxidativa que ocurre a nivel de la mitocondria. Por lo tanto, requiere oxígeno y requiere un proceso de adecuación, que son aproximadamente unos 10 minutos. Antes de eso, vamos a tener activación de las fibras 2A, que son las fibras rosadas, y en primera instancia, por ejemplo, si nosotros somos Usain Bolt y queremos correr 10 segundos, menos de 10 segundos, 9 segundos, 100 metros planos, nosotros vamos a necesitar las fibras 2X. O por ejemplo, si queremos hacer fuerza de gran cantidad de fuerza en muy poco tiempo, vamos a usar este tipo de fibras, que son blancas, que utilizan el glucógeno muscular como sustrato. Pero este glucógeno, una vez que tú lo ocupas, hay un tiempo para que este se reponga. Ya, por eso, por ejemplo, en las competencias de Olimpiadas, a las personas que, por ejemplo, cuando se dispara para correr, salen un poco antes y hacen los falsos, las desclasifican, porque finalmente están perjudicando al resto al ser una partida falsa. Y aquí tenemos distintos tipos de músculo. Tenemos los músculos que son de tipo cuadrados, ya, o cortos, ya, como por ejemplo, de hecho hay músculos que se llaman el cuadrado femoral, el cuadrado lumbar, ya, hay uno que se llama el pronador cuadrado que está en la muñeca, ya, tenemos músculos de tipo largos, em, tenemos los de tipo metaméricos, por ejemplo, es muy clásico encontrarse en el recto del abdomen. Tenemos los fusiformes, que tienen esta forma así como redondeada con tendón alrededor, los cuales pueden ser monogástricos o digástricos o poligástricos, como aquí el tríceps. Tenemos los de tipo triangulares, como por ejemplo el deltoides. Tenemos pueden sus fibras estar cruzadas también. Tenemos los unipeniformes, que tienen un tendón y sus fibras hacia el lado, es como la mitad de una hoja. Tenemos los bipeniformes, que es como un tendón central y sus fibras hacia los lados como una hoja completa. Tenemos los músculos radiales. Tenemos músculos multipeniformes, ya que vendrían siendo también con tendones centrales.
encontramos músculos que pueden estar con una conformación en espiral, pueden estar circuladas o pueden ser de tipo orbiculares o circulares.